tripomastigote sanguíneo, ¿verdad? Ahora, en esta fase aguda, en el sitio de la picadura, lo que les decía, se forma el chaguma de inoculación, ¿ya? También si ingresa por la conjuntiva, o sea, si la picadura ocurre en la cara pues se va a formar el chaguma de inoculación, pero por el ingreso del parásito en la conjuntiva, aquí se va a ver este síndrome de Romaña-Massa o síndrome febril. Ya. La fase latente o indeterminada, esto vamos a describir más ratito. En la fase latente o indeterminada, baja la parasitemia, es larga, generalmente es asintomática, es larga, en promedio 10 años, pero es variable, depende de cada persona. Y la forma crónica o fase crónica es cuando el parásito ya migra, ¿no? Vía sanguínea a los órganos de predilección, como son el corazón, la musculatura cardíaca, produciendo miocarditis o cardiomegalia, y las visceromegalias. Y bueno, la forma congénita o echada congénita, esto es cuando la mujer en el embarazo tiene la forma aguda principalmente, ¿no? Ahí hay mayor prevalencia. Y vía sanguínea, el parásito pasa a la placenta. Ya empecemos a describir. Entonces, como les decía, la forma aguda podía ser el signo de Romaña-Massa, caracterizado por un síndrome febril, donde hay invasión a los ganglios y algunas veces complicaciones cardíacas. Esto no es la regla de la complicación, pero puede presentarse. Es poco frecuente y se diagnostica más en niños menores de 10 años que en adultos. El chaguma de inoculación en lesión primaria se caracteriza, como les decía, de presentar un nódulo inflamatorio, placa erisipenoide, y que se ve rosada. Es blando si usted lo toca. La piel está seca y la zona central necrótica. La zonita es donde picó, ¿ya? Si usted lo toca es indolora, pero se caracteriza porque hay edema local. Si hay un ganglio linfático cerca, le di infarto ganglionar de la región, y luego esta lesión se cubre de una costra. ¿Ven aquí? ¿Ven? Esta es la placa. Chagoma de inoculación. Esta es la zona donde fue la picadura. Entonces, ¿qué vemos en el sitio? Una inflamación, área eritematosa o placa erisipeloide. Y luego esto de acá puede verse más negrito, que vendría a ser el área de necrosis. Generalmente en las áreas descubiertas. Creo que acá hay de un niño, mire, ya se puso con costra. Ahora, cuando el parásito, la picadura ocurre en la cara y por autoinoculación, como ingresa por la conjuntiva, entonces se produce este signo de Romaña-Massa, también conocido como complejo oftalmoganglionar. No se olviden que hay fiebre, es un síndrome febril, ¿ya? Entonces, ¿qué caracteriza que pueda haber un edema de ambos párpados? Párpado inferior, párpado superior, edema bipalpebral. Puede ser en un ojo o puede ser en los dos ojos. Entonces, edema bipalpebral uni o bilateral, acompañado de que hay edema facial. ¿Qué más hay? Conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva. ¿Qué más? ¿Qué será queratitis? ¿Inflamación de qué? Inflamación de la queratina. No, córnea, ¿ya? De la córnea. Estamos hablando en el ojito, ¿ya? Dacrocistitis, inflamación del saco lagrimal, de las glándulas lagrimales, dacrocistitis. Y las adenopatías, que era la inflamación de los ganglios cercanos a la cara. Es que el signo de Romaña-Massa se da cuando la picadura ocurre en la cara. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los ganglios más comprometidos son los preauriculares, lo que tenemos atrás de la orejita, los parotidianos, esternocleidomastoideos y submaxilares. Entonces, todo lo que está cerca. Entonces, cuando se presenta el signo de Romaña-Massa y no se ven todos por si acaso, es cuando la picadura ocurre en la cara.
Entonces ya saben, ¿no? Cuando la infección se hace por conjuntiva o párpado, el chagoma y signo de Romaña aparecen en más del 90% de los casos. Si ocurre en otro lado, no se ve, ¿ya? Entonces, el signo de Romaña masa como el chagoma pueden desaparecer aproximadamente a la tercera o cuarta semana y las adenopatías pueden persistir durante largo tiempo. Usted toca ese ganglio inflamado, se nota. Es como si tuviera una alverjita por ahí. Usted lo toca, está durito, pero no duele, no hay dolor. Esa es la característica, pero si hay fiebre. ¿Se nota? Mire. Entonces, un complejo, o el síndrome de Romaña-Mesa es un complejo oftalmoganglionar caracterizado por qué hay ahí. Miren, miren el ojito. ¿Inflamación de dónde? A ver, ¿quién me describe? ¿Qué ven inflamado? Inflamación del ojo izquierdo, la parte palpebral y Párpado inferior, párpado superior. ¿No es? con eritema. Bipalpebral. ¿Unilateral o bilateral? Unilateral. Unilateral. En este caso, unilateral. ¿Ya? Y hay acompañado de edema facial. Acá no se pilla, por ahí fue en el mismo párpado, no, no hay otro lugar donde hay un chagoma, ¿no? Por ahí fue ahí directamente. Y se da más frecuentemente en niños. Si usted le abre los ojitos, entonces puede haber inflamación de la conjuntiva. ¿Eso qué quiere decir? Que está roja. Puede haber lagrimeo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Inflamación de qué? de ¿Sacó? la Lagri, mal, lagrimal, lagrimal. Muy bien. Y pues ya por dentro la córnea también, ¿no? Que era titis, dacrocistitis, ¿m? Conjuntivitis. Mire, ella ya se ve mayor, ¿no? No es niña. No es tan frecuente como en los niños, pero también puede darse en las personas adultas. ¿Se ve? También se ve, ¿no? Ya este es un niño más grandecito. ¿Sí? Igual, unilateral bipalpebral, unilateral. Pero también podría darse en ambos ojitos. Pero lo común es en uno. Por, posteriormente, por invasión de los parásitos a otros ganglios linfáticos, puede haber linfadenopatía generalizada. O sea, aparte de la zona afectada, de los ganglios preauriculares, los parotidianos, los submaxilares, etcétera. Entonces puede haber linfadenopatía generalizada. Y estas pueden ser de tamaño variable, duras e indoloras. O sea, como les decía, como si fuera una alverjita, usted la toca, está dura, pero no duele. Pero hay fiebre, no se vayan a olvidar, fiebre. ¿Ya? La parasitemia está en relación a fiebre de intensidad variable, intermitente o continua. Y a veces se presenta también con escalofrío, anorexia, vómito, diarrea, postración, etc. Dolores musculares, a veces se presenta cefaleas también. Y ya saben qué son los exantemas, ¿no? Como los granitos en todos los sitios, exantemas morbilliformes. Pero lo que tienen que saber que hay fiebre. Por eso se llama síndrome febril a este complejo oftalmoganglionar o síndrome de Romaña más. Entonces, a partir de estos ganglios linfáticos también puede ir a otros órganos o tejidos, como vaso, hígado, médula ósea, corazón. Y dependiendo del sistema inmunológico, podría inclusive darse complicaciones, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, anemia discreta. Y en niños menores de 2 años, entonces pueden haber inclusive complicaciones graves como meningoencefalitis. En este caso, puede llevar a una mortalidad del 50%, es alta, o miocarditis aguda. Entonces, esto no es lo común de la, del, del, del Chagas agudo, pero puede darse complicaciones dependiendo del estado inmunológico y también del estado nutricional del paciente. ¿Okay?
En la mayoría de los pacientes, los síntomas de la fase aguda van a desaparecer de 4 a 8 semanas y pasa esta fase latente o indeterminada, donde baja la parasitemia en sangre y no hay síntomas, ya desaparece. Y puede con un promedio de 10 años aproximadamente. Entonces, ¿ya? Después, como les decía, la fase latente, hay baja parasitemia. No se observan cambios electrocardiográficos ni cambios a los rayos X para ver la silueta cardíaca, no hay cambio. Y este periodo que inicia después de las 2 semanas, de las 8 a 10 semanas, puede durar varios años, hasta que se manifieste ya la sintomatología de la forma crónica. Bueno, la forma crónica, vamos a decir un promedio de 10 años, después de un promedio de 10 años, pueden aparecer tardíamente miocarditis y visceromegalias. Entonces, la miocarditis es miocarditis chagásica crónica. Esta es la más frecuente, ¿ya? Caracterizada primero que nada por cardiomegalia, ¿no? Entonces, ahora, esta cardiomegalia y sus manifestaciones clínicas va a depender de la extensión de las lesiones, de qué tanto se hubieran multiplicado los amastigotes y formado nido, ¿ya? Entonces, ¿qué puede haber de sintomatología? Palpitaciones, mareos, desmayos o síncopes, edema. ¿Dónde creen que el edema principalmente ocurre? ¿Dónde? A ver, Miembros inferiores. miembros, Extremidades. extremidades, ¿no? Extremidades inferiores principalmente, ¿ya? Extremidades. Dolor pectoral, lo que les decía, ¿eh? Dolor pectoral. Inclusive hasta pueden cambiar las deposiciones y todo, ¿ya? Pero esto es lo característico. Palpitaciones, mareo, síncope, edema, dolor pectoral. En esta fase, si nosotros solicitamos, ¿cómo podemos darnos cuenta de arritmias, alteraciones en la conducción ventricular? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué estudio? Estamos hablando de electrocardiograma, ¿ya? Electrocardiograma. Entonces, aquí la cardiomegalia es muy acentuada, hipertrofia, y hay predominio de la hipertrofia ventricular izquierda, que incluye a veces, como les decía, ¿no? Aneurisma apical, que les mostré, bloqueo auriculoventricular y un síndrome similar al de Stock-Adams. Pero también, antes de que la cardiomegalia sea acentuada, puede haber muerte súbita sin que llegue el paciente a tener insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo si hay aneurisma apical. Ahora, una de las complicaciones graves de la enfermedad crónica es la formación de trombos en la parte mural de las cavidades, ¿ya? Y en ese caso, esos coágulos que se formaron, podrían, como les dije, migrar a cerebro y producir accidentes cerebrovasculares o también embolismo pulmonar, si va a la circulación sistémica, ¿ya? Miren acá, esto es con una radiografía de tórax, nos damos cuenta aquí que la silueta cardíaca, miren, está grande, ¿no? Fíjense, ¿se nota? Prácticamente ha desaparecido un pulmón derecho e izquierdo. ¿Miren? Enorme. Grande, ¿no? Ya. Miren acá, totalmente dilatado. Pero les decía, ¿no? Está como adelgazada la musculatura. Entonces puede empezar a crecer, desarrollarse en esta zona, venir acá
Miren, un corazón normal, ¿cómo está la musculatura? Entonces aquí hay éxtasis, se queda más tiempo la sangre. Y quedándose más tiempo la sangre, porque tarda, entonces no tiene el ritmo que debe de tener, se forman los trombos. Miren aquí cómo se ve, de dilatado. ¿Mm? Y ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí se produce cuando el músculo del corazón no bombea la sangre como debería hacerlo. ¿Por qué no bombea? Porque está grande, está dilatado. ¿Ya? ¿Qué tal si va al nodo sinusal, ahí los parásitos? Entonces no va a haber conducción eléctrica, no inicia, ¿no? No inicia el marcapaso que tiene que iniciar. Entonces, ¿qué puede haber? Disnea de grandes y pequeños esfuerzos. ¿Cómo nos damos cuenta de grandes esfuerzos? Cuando nosotros corremos, trotamos y ese es gran esfuerzo. Pequeño esfuerzo a veces hasta de caminar, ¿ya? De hacer las cosas que cualquier otra persona la consideraría dentro de lo normal. Hay personas que tienen este problema, no pueden dormir siquiera, tienen como alguien normal dormiría, ¿no? Tienen que dormir con varias cabeceras ahí prácticamente como sentado. Entonces hay disnea. Ahí cuando hay pequeños esfuerzos hasta le cuesta hasta respirar para cuando duerme. Fatiga, debilidad, edema, ¿dónde les dije? En las extremidades inferiores, principalmente tobillos, pies. Hay una alteración de la frecuencia cardíaca elevada, entonces hay taquicardia. Latidos del corazón rápido, pero además irregulares. Ya puede haber tos, sibilancias constantes, flema blanca o flema rosada manchada de sangre. Aquí hay que tomar en cuenta que si es que no puede haber un tromboembolismo pulmonar en esta parte, ¿ya? El paciente tiene mucha necesidad de orinar en la noche, entonces poliurina nocturna, hinchazón del abdomen, ascitis, aumento de peso muy rápido porque retiene líquido, falta de apetito, náuseas, dificultad para concentrarse o menor estado de alerta y dolor pectoral. Entonces, todo lo que la clínica de una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto no estaba en el libro, solamente habla de insuficiencia cardíaca congestiva. Yo busqué todo para que ustedes estén más orientaditos. ¿Ya? Bueno, en la fase crónica, los hallazgos más comunes del electrocardiograma van a ser trastorno en la conducción auriculoventricular, diferentes grados de bloqueo auriculoventricular, cambios en la onda T, y a su vez, mediante el electrocardiograma también se ha podido establecer 4 periodos ya de la cardiopatía chacásica. La inicial, aquí no hay evidencias clínicas, radiográficas o electrocardiográficas. Con sintomatología discreta, aquí ya hay ya alguna alteración del electrocardiograma. Con sintomatología marcada, entonces aquí podemos ver que el paciente tiene dolor pectoral, síncopa, edema, etc. Aquí entonces puede haber una cardiomegalia moderada, signo de electrocardiograma con bloqueo de rama derecha, y ya la acentuada, pues todo lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, disnea de pequeños y grandes esfuerzos, ya, principalmente, ¿no? Lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Le hacen una radiografía de tórax, simple de tórax, PEA, se ve un corazón grande, esa silueta cardíaca bien grande. Y con arritmia y alteraciones severas del electrocardiograma nos damos cuenta a través de la lectura del electrocardiograma, ¿no? Miren aquí cómo va cambiando, ¿no? Las ondas. Algo normal y cómo cambia, ¿sí? ¿Ok? Ya. Y si fuera megaesófago o megacolon, entonces va a haber una dilatación,
del esófago, también parte del estómago, ¿no? Bueno, pero además el paciente puede tener hipersalivación, esto se llama cialorrea. Hipersalivación, cialorrea. Disfagia, dificultando al pasar, al tragar. Dolor y regurgitación, cuando se regurgita tiene esa sensación de que algo ácido que le quema, como quemazón. Y en el caso de megacolon, inicialmente puede presentarse constipación. Como no hay el movimiento peristáltico adecuado, dijimos, ¿no? Se compacta las heces. Y esas heces compactadas pueden, si una persona, lo frecuente es que defeque una vez al día, algunas comen alimento y defecan. Estas pueden tardar 3 días, 4 días, entonces constipación. Ahí la materia fecal, ¿cómo sale? Lo normal es que tenga la forma de un cilindro. ¿Cómo saldría? ¿Qué forma tendría? Forma de heces caprina, como si fueran bolitas así, heces de cabra, así chiquititas, en forma cintada, como si fueran esos chinchulices, ¿no? Así, así son las heces. Dilatación del colon, que se puede palpar como una gran masa abdominal, dilatación del duodeno, del estómago, etcétera, pero principalmente a nivel del colon. Y ahí miren una radiografía con contraste cómo se ve la dilatación, ¿no? Fíjense del intestino. Y ahí, ¿qué les parece? Una dilatación grandísima del intestino grueso. Aquí ya con una disección se ha sacado parte del intestino. Seguramente hubo un vólvulo, ¿ya? El intestino rotó en su eje y hubo necrosis. Entonces, cuando hay necrosis, hay que hacer disección. Y entonces se hace una colostomía y terminan poniéndole una bolsa al paciente y ahí defeca. Es una parte grande del intestino que se ha extirpado. Bueno, también puede haber complicaciones neurológicas a nivel del sistema nervioso central cuando eh, se conoce como paresia cuando la persona siente esa sensación de hormigueo en mano, en pie. Puede haber síntomas cerebelosos. Los síntomas cerebelosos, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando la marcha no es adecuada, ¿ya? Entonces no tiene buen equilibrio. Puede haber convulsiones, cambios en el estado de ánimo de la persona, cambio psiquiátrico. Y si además este paciente tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo, VIH-Sida, puede haber meningoencefalitis en el 50% de los casos, hasta puede ser mortal. Puede haber alteraciones en el sistema nervioso periférico con trastornos sensoriales, alteraciones del sistema nervioso autónomo con daños neuronales en el intestino. ¿Cómo se pone de manifiesto? A través de la disminución de ese peristaltismo. También el corazón, sobre todo principalmente en los plexos, ¿no? Nerviosos, en la rama de las de His, por ejemplo. Y en la forma congénita pueden haber abortos espontáneos, ¿ya? O pueden nacer niños prematuros. Al momento del nacimiento o después de varios meses se puede ver, ¿ya? O puede haber también complicaciones, entre esas hepatomegalia, esplenomegalia, o puede haber también manifestaciones neurológicas de meningoencefalitis, ¿ya? Anemia, lesiones cutáneas, miocarditis, etc. Bueno, en cuanto a la inmunidad celular está primero por los macrófagos
y también como células mononucleares, los linfocitos. Macrófagos ya saben que lo primero que hacen es cuando ingresa el tripomático, te lo engloba. Pero si aquí hay reproducción grande se convierten a mastigote por división binaria, se reproducen, estallan, entonces, pero también podría ser que estos macrófagos puedan detener al parásito. Entre la inmunidad humoral se activan anticuerpos inmunoglobulina M o IgM en la fase aguda, inmunoglobulina G en la fase crónica. Ahora, pero lastimosamente este parásito tiene mimetismo con la célula. O sea, se parece mucho químicamente a nuestras células de los órganos de predilección. Y otro poco es que esos órganos de predilección donde van tienen muy poca acción inmunitaria. Entonces, por eso escoge estos también, porque sabe que ahí va a poder desarrollarse como él quiera el parásito. Entonces, puede evadir el parásito las defensas del huésped mediante el mimetismo. ¿Qué quiere decir? Que químicamente se parece, bioquímicamente se parece a las células donde va a infectar. Produce cambios antigénicos, evita la activación del sistema de complemento por parte del huésped y porque se localiza a nivel de la célula, dentro de los tejidos y generalmente que tienen poca acción inmunitaria. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿ves? Infectar células con poca capacidad parasiticida. Y además produce inmunosupresión con disminución de anticuerpos y disminución de interleucina 2. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Ya saben, en la fase aguda, ¿qué cosas vemos en esa fase aguda? A ver, recapitulemos. Chagoma e inoculación. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Se ingresa por la picadura es en el párpado de la carita, por ingreso a la conjuntiva. Romaña, sí. Síndrome de Romaña Massa o síndrome de oftalmoganglionar, ¿no? ¿Sí? Y si es en alguna zona descubierta, chagoma de inoculación. ¿Sí? Si fuera la fase latente y determinada, generalmente es asintomática. La fase crónica, ¿Mm? Con un rayo X, un electron, Ajá, pero ¿qué? Miocarditis. hemograma. Miocarditis, chagásica. El hemograma no tiene que ver. ¿Cómo era? En la fase crónica, miocarditis chagásica, crónica, Megacolo. megacolon, megaesófago, etc. Ahora, tenemos que hacer un diagnóstico clínico diferencial. En la fase aguda, con varias enfermedades que produzcan ¿qué? Si dijimos que era el síndrome de Romaña-Massa era un síndrome febril con enfermedades que produzcan fiebre y que además produzcan adenopatía, ¿no? Entonces, infecciosa febril. Pero si tiene el signo de Romaña y el chagoma, eso nos ayuda ya a orientar nuestro diagnóstico. La fase crónica, en la fase aguda, ¿por qué no ponemos la latente? Pues es asintomática. En la fase crónica se debe descartar de la miocarditis producida por otras causas, ¿no? Ahora, ¿qué nos ayuda aquí? A ver, Jesús, ¿qué nos ayuda en la fase crónica? Epidemiología. Eso, la epidemiología, muy bien, si la persona vive en zona endémica, ¿ya? Una zona endémica, un lugar endémico. A ver, acá en Santa Cruz, de lo que más sepan, de lo que le hubieran contado. ¿Dónde? Los Valle, valles cruceños. valles cruceños, muy bien, los valles mesotelios, ¿no? Bueno, y bueno, si hay alteraciones radiológicas, electrocardiográficas, también eso nos ayuda, ¿no? Nos permite sospechar el diagnóstico. Y si presenta o no enteromegalia, etc. Muy bien. En la fase congénita hay que diferenciar de la sífilis, de la toxoplasmosis, porque también pueden producir enfermedades congénitas.
enfermedad hemolítica del recién nacido. En caso de meningoencefalitis hay que descartar meningitis y encefalitis virales o por otras causas, ¿ya? Entonces, importante, ante la sospecha clínica de la enfermedad, ¿qué debemos de hacer? ¿Mm? Viene a una zona endémica, hay mucha sospecha, ¿qué hacemos? A ver, Análisis, ¿qué? laboratorio, no sé. Eso, laboratorio, laboratorio. ¿Qué pedimos? ¿Alguien sabe? Examen de sangre. PCR, Examen de sangre. ¿Pero qué examen de Realizada. sangre? Ah, muy bien, ahí vamos bien. Si es directo, los métodos podemos diferenciarlo, si son directos o si son indirectos. Directos porque vamos a buscar el agente causal, la causa. Entre los directos pueden ser desde un extendido sanguíneo, la gota fresca de sangre, observarla, hacer un microestrón, un método de NOT, etc. ¿Ya? Entonces siempre debemos confirmar con el laboratorio. Entonces en la fase aguda, directo. Examen en fresco, extendido coloreado, extendido sanguíneo, gota gruesa, recuento de trypanosoma, método de concentración de estrobo de Bennett que le dije yo, parasitológicos indirectos. Esto vamos a hacer en laboratorio, ¿ya? Vamos a aprender a hacer, para que ustedes lo sepan pedir. Entre los parasitológicos indirectos, uno que se ve bien y es efectivo, tiene alta efectividad es el seno-diagnóstico. Pero si hay esto y hay los otros métodos serológicos, por la incomodidad ya no se hace. Preferible esto. El hemaglutinación indirecta, high Chagas, ¿no? Hemaglutinación indirecta. ¿Pero qué busco? En todos estos métodos, inmunoglobulina M, IgM, porque esta es de fase aguda. Hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta y enzima inmunoensayo, buscando títulos de anticuerpos de inmunoglobulina M. Entonces, esta no se hace ahora porque tiene que hacerse picar, poner en cajas, en una caja de madera que tengan, por lo menos en el interior tienen unas 10 vinchucas, 10 a 20. Ponen una grasa, le ponen en el brazo, lo amarran y se deja ahí picar casi por aproximadamente una hora. Y después se espera unas 2 semanas o unas 2 semanas aproximadamente para que se desarrolle el tripomastigote y cambien el intestino del vector, del tetoma infesta, y luego en el laboratorio, con ayuda de una pinza, obviamente hay que ponerse guantes, con ayuda de una pinza, las deyecciones se las va a agarrar en un portaobjetos, se coloca cubre y se observa. Y ahí vamos a ver la forma infectante. Eso es el xenodiagnóstico. ¿Dónde las realizan todavía? En el Cenetrón. Porque ellos tienen bioterios tienen gallinero y tienen michucas que crían, estériles obviamente, y para este estudio. ¿Ya? Sí, Alejandro, diga, cante. Doctora, una pregunta así bien, supongamos que estoy en los valles y me pica, o sea, veo que me pica una vinchuca, por así decirlo. ¿Ya? ¿Hay una ventana, un tiempo de ventana para tratar eso? ¿O Sí, simplemente te sí, sí, picó y sí, 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 en la fase aguda usted se hace la prueba, ¿ya? Más o menos la fase aguda, como les decía, un promedio es 15 días, ¿no? Que va a durar, pero puede llegar hasta el mes, donde las probabilidades que se vean en sangre son altas, el parásito. Entonces, el tratamiento se hace en la fase aguda. Prudente, muy prudente, que usted haga el tratamiento en esa fase. Y por si un caso lo cubre el CEDES, ¿no? Entonces, si usted está en provincia y se hace la prueba en provincia, tiene que venir a corroborar con una ficha epidemiológica
a través del sede en un laboratorio, hacerle tal vez una prueba como el IFI, que es más fidedigna, tiene mayor sensibilidad y especificidad, y después tienen que hacerle tratamiento. Y hay cura. Lo que no hay cura es ya para el Chagas crónico. Ahí se puede dar tratamiento, pero para que bajen los títulos de anticuerpos, pero pasa que el fármaco no llega dentro del corazón ni adentro del esófago, ¿me entienden? ¿No? En cambio, lo otro, lo que va a ir a destruir es al tripomastigote que está en sangre circulante. Sí hay probabilidad. Es más, se hace tratamiento en niños menores de 10 años, porque Ah, el ya. promedio, ¿ya? Gracias, doctora. Sí, sí, Entonces, súper. para personas que son jóvenes como ustedes o adultos como yo, que podemos por un viaje adquirir la infección, entonces ahí ¡ay, qué largo este tema! No lo podía hacer corto, ¿no? Pero me están entendiendo, ¿sí? Sí, 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 la entendí. Sí, doctora, Gracias. se Sí, entiende bien. Muy bien. Bueno. Y en el caso, por ejemplo, ya en la fase crónica, podemos utilizar, aquí ya el senodiagnóstico podría ser útil. ¿Por qué? Porque hay muy poquitos parásitos en sangre circulante. Entonces ahí ya podríamos utilizarlo cuando con otras pruebas me da falso negativo. Pero después estas son mejores. La serológica, ¿no? Miren, una de las mejores es, ¿cuál elegiría? El IFI y el ELISA, ¿no ves? Inmunofluorescencia indirecta tiene un punto 99.9% de especificidad, no lo confundo con otra cosa, y alto porcentaje de sensibilidad. Pero además dijimos que deberíamos solicitar el factor EBI para saber cuántos autoanticuerpos está produciendo, porque estos autoanticuerpos van a atacar a nuestras células del músculo cardíaco y en el endocardio principalmente. ¿Ok? Me voy directamente esto pueden leerlo. Nos vamos a tratamiento, ya antes que se nos corte. Miren, esta es la área de dispersión que les decía. Y he tratado de darle lo más, es lo que hablamos, ¿no? Techos de paja, este, paredes de ladrillo, dizque de adobe, cueva. Miren aquí hay una bien chiquita. Y nos vamos a tratamiento. El tratamiento ya saben que es específico en la fase aguda. Si se da tratamiento en la crónica, en caso que se dé, es para disminuir la cantidad de anticuerpos o disminuir la carga parasitaria, pero no se ha comprobado que haga efecto en el paciente, ¿ya? En Bolivia, porque en otros países el tratamiento de lesión es el nifurtimox, en Bolivia es el benznidazol. ¿Ya? Vienen comprimidos de 100 miligramos y ojo, no lo compra usted en farmacia, eso lo tiene el CDE y es gratuito. Si se comprueba que una persona por los métodos de laboratorio tiene Chagas agudo, se hace el tratamiento. ¿Ya? En adultos la dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo día vía oral y se reparte en 2 tomas al día durante 30 a 60 días, es largo. Y en niños, entonces tienen mayor tolerancia a la dosis de 7 a 10 miligramos por kilogramo día. Se fracciona también cada 12 horas durante 30 a 60 días. Hay que tomar en cuenta que el benznidazol tiene efectos colaterales. Entonces, entre eso es que puede disminuir la cantidad de granulocitos. Entonces, hay que hacer pruebas mientras se hace el tratamiento, ¿ya?